El lobby, también conocido como cabildeo, es la actividad deliberada a través de la cual una persona natural o jurídica con determinados intereses tratan de influir de manera directa o a través de un tercero en las decisiones de las autoridades públicas, ya sean legisladores o funcionarios públicos con poder de decisión, con la finalidad de orientarlas en el sentido deseado y favorable a dichos intereses. De acuerdo con la lectura Lobbies, grupos de presión, los estudios clásicos sobre los grupos y las actividades de los lobbies proceden generalmente de disciplinas como la sociología o las ciencias políticas. Tanto en el pasado como en la actualidad, el lobby sigue respondiendo al intento de satisfacer intereses particulares al interactuar con unos poderes públicos encargados del bien común. Lobbying o cabildeo político es cualquier intento por parte de individuos o grupos de intereses privados para influir en las decisiones del gobierno. Además, el lobby es una agencia independiente, técnica al servicio del grupo de presión. Podemos inferir que en escala decreciente el grupo de interés sería una realidad social, de intereses afines y perfiles parecidos. Repasando un poco por la historia de los grupos de presión, podemos decir que el análisis histórico demuestra la existencia del pacto de grupos de presión más o menos organizados a través de la historia. En todo el orden político han existido grupos en pro de la defensa de sus intereses, desde las iglesias a las presiones militares de cada época, pasando por los comerciantes judíos, las hermandades medievales o los grupos ideológicos europeos. Las asociaciones pueden ser sociales, conformadas por grupos de interés y promoción, o políticas. Ok, mi nombre es Emilio Díaz, soy reportero de 24 Horas, Edición Central. Soy periodista. Quisiera saber por qué se relaciona el lobby con el tráfico de influencias. Bueno, el lobby es la gestión profesional de intereses. Se relaciona con el tráfico de influencias porque de todas maneras hay una persona que contacta a una empresa para poder negociar con el país. Es por eso que se relaciona, pero si lo vemos, analizamos, la gestión profesional de intereses en el país no es ilegal. Es una práctica empresarial muy común, no solo en el Perú, sino también en el mundo. Nuestro país está reglamentado desde 2003, gracias a la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Beatriz Merino. ¿Cuándo es ilegal el lobby? Cuando una persona del entorno del sector público interviene en él. Es por eso que se relaciona mucho con el tráfico de influencias. Cuando una persona, sea un ministro, sea un funcionario público, interviene a favor de una empresa, ahí sí se convierte en algo ilegal, en la gestión de intereses. Pero cuando esto se realiza entre personas netamente privadas que quieren negociar con el Estado, el lobby es completamente saludable. Entonces, ¿podrías decirnos o confirmarnos que la práctica del lobby es positiva? La práctica del lobby es positiva porque facilita muchos trámites. El lobista se encarga de buscar información que las empresas necesitan para que solo la empresa, en este caso que viene de afuera, solo tenga que llegar y poner su dinero y comprar o adquirir la concesión en la que esté interesada. De eso se encarga el lobista, de facilitarle el camino a la empresa de foránea. Eleodoro Mayor, en los últimos meses, el exministro de Energía y Minas, salió a favor de muchas empresas, Interoil, Petrol. Ahí sí está mal, porque él, siendo un ministro de Estado, no podía interferir a favor de estas empresas privadas ni facilitarles el camino. Okay. Desde el punto de vista, como ciudadanos, ¿consideras que ellos, ¿no?, tienen derecho al libre acceso a la información del sector público? Claro, un lobista tiene derecho así, no solo el lobista, sino todos los ciudadanos en general tenemos libre acceso a la información pública. Como
como canal, ¿no? En la entidad donde trabajas, ¿se han visto influenciados por presiones políticas? Bueno, yo tengo Bueno, casi 6 meses acá. Créeme que no he sentido ningún tipo de presión en este corto tiempo que permanezco en Panamericana. En mi anterior centro de trabajo quizás sí, porque trabajaba en un canal estatal y no era presión política, sino era presión gubernamental. Ahí sí, no te lo decían directamente, pero de una manera sutil, educada, cuidado, no toques ese tema, vamos, veamos el otro ángulo. claro. Pero acá yo llego con mis informes, los presento tal como los he percibido en la comisión en la que me he encontrado y me dicen ya, dale con todo. Dentro del contexto del pluralismo, se ha producido el paso de una democracia de individuos a una democracia de grupos, más activa, más gobernante y menos gobernada, donde elementos como el lobbying pretenden justificar su existencia. Francisco Murillo comenta esta crisis del concepto democrático clásico explicando que el auge de los grupos de presión se debe a una crisis del viejo concepto de interés público o bien común, tal como fue elaborado por la teoría del Estado liberal individualista. Dentro de una comunidad política, los grupos implicados en un sector político son estables. Existe un grado de dependencia entre los grupos de interés y los departamentos, y el acceso a la comunidad está cerrado, limitando el papel de otros grupos y del Parlamento en la formulación de políticas. En un plano democrático y de legitimidad jurídica, el cabildeo equivaldría a ofrecer una oportunidad para poner en práctica los derechos políticos que rigen las democracias occidentales, a modo que quieren hacerse pasar por democracia directa y eliminar el distanciamiento inherente al sistema representativo. Junto a la suposición de que el lobbying es un elemento básico en el funcionamiento de la democracia, surge también la necesidad de controlar los abusos de poder que los grupos de presión y lobbies pueden llevar a cabo. Hola Carla, ¿cómo estás? Bueno Carla, la primera pregunta sería, ¿cómo percibes la gestión de los lobbies en el Perú? Bueno, hoy en día la gestión de intereses pasa por un proceso poco transparente e informal, donde los conocidos negocios entre las autoridades y las empresas buscan satisfacer nada más que sus beneficios, sus mutuos intereses. Y bueno, en el Perú el lobby formal es un concepto nuevo que va de la mano con una ley nueva y está en proceso de asimilación y demás. ¿Qué grupos de interés se pueden identificar en esta sociedad? Bueno, tenemos a la empresa privada, a las instituciones públicas y a la población. La pregunta sería, ¿consideras que el lobby actúa como un ente delimitador en la sociedad? Bueno, creo que siempre y cuando no involucre los intereses sociales. Eso suele pasar cuando no se hace una gestión transparente. ¿Crees que a pesar del tiempo se ha satanizado la actividad del lobby en el Perú? Yo creo que sí, porque el concepto ha sido vendido dentro de un entorno de corrupción y sistema de comunicación amarillista y ha terminado siendo mal utilizado.